Vamos a ver el manejo de un paciente con fibrilación auricular. La fibrilación auricular es cuando las aurículas se están contrayendo de manera no sincronizada, entonces están haciendo así, una parte se contrae y luego la otra, entonces no es efectivo. Más o menos como el 10 al 20 o 15% del gasto cardíaco viene de las aurículas, de esa contracción auricular. Y si a un paciente así que sea sano, normal, se lo quitamos, no pasa nada. Pero si es un paciente, por ejemplo, que tiene falla cardíaca o un infarto del miocardio, donde sí depende mucho de este 20% que le dan las aurículas, entonces si entra en fibrilación auricular va a tener los síntomas. Estos síntomas pueden ser palpitaciones, puede ser sudoración, a veces hasta síncope y muchas cosas. Lo más importante va a ser si el paciente está inestable o está estable. Entonces lo siguiente es, ¿está estable? Si está inestable, entonces es cardioversión eléctrica de inmediata, cardioversión sincronizada. Bueno, si pudiéramos sincronizarla con un QRS. La cardioversión la vamos a hacer si el paciente tiene estos síntomas, que es dolor torácico, hipotensión. La hipotensión la referimos como una presión sistólica, systolic blood pressure de menos de 90 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene hipotensión, dolor torácico, falla cardíaca. Si tiene palpitaciones, no le hacemos nada porque no es signo de inestabilidad. Si está estable, lo primero es controlar la frecuencia, y el control de la frecuencia se hace principalmente con bloqueadores de canales de calcio o los beta bloqueadores, y a veces digoxina, pero digoxina no es de primera línea a menos que el paciente tenga falla cardíaca sistólica, o sea, cuando tiene una fracción de eyección disminuida. La fibrilación auricular se puede causar por varias cosas como cafeína, té, alcohol y así, o problemas estructurales del corazón como una valvulopatía o así que haga que la aurícula izquierda se dilate. El sitio más común de la fibrilación auricular es donde nacen las venas pulmonares, y entonces las aurículas van a estar así fibrilando, que es la contracción no sincronizada. Si el paciente no se controla, o sea, la frecuencia sigue muy alta y no la controlamos con estos medicamentos, entonces vamos a hacer cardioversión. Puede ser cardioversión farmacológica, que esto va a ser entonces controlar el ritmo. La cardioversión farmacológica se da con amiodarona, dofetilde, sotalol o flecainamida. Flecainamida es un antiarrítmico de la clase 1 que bloquea los canales de sodio, y los otros 3 son bloqueadores de canales de potasio, que son antiarrítmicos clase 3. Entonces, si el paciente tiene síntomas, estando ya con control de frecuencia, o no se ha podido controlar la frecuencia, o es un paciente que es muy joven, no tiene problemas estructurales del corazón, o sea, es muy probable que si le revertimos el ritmo, ya sea un ritmo sinusal y se quede ahí, entonces podemos hacer la cardioversión. Esta que es una cardioversión o es control de ritmo. La cardioversión puede ser farmacológica o eléctrica. Eléctrica sería como la que hicimos aquí en el paciente que está inestable. Y si es un paciente que tiene fibrilación auricular, pero secundario a tener síndrome de Wolff-Parkinson-White, la frecuencia generalmente está muy alta, más de 200 latidos por minuto, y entonces ahí está contraindicado dar cualquiera de estos 3 medicamentos que aquí estamos dando, que los damos para controlar el ritmo. Entonces aquí damos amiodarona o procainamida, son los únicos que podemos dar. Si el paciente tiene falla cardíaca congestiva, aquí no sabemos si, por ejemplo, la fibrilación auricular llevó a la falla cardíaca o la falla cardíaca llevó a la fibrilación auricular. Pero en este caso, digoxina es la primera línea de tratamiento. Daríamos digoxina, y si no se controla el paciente, o sea, con este control de frecuencia, entonces vamos a dar amiodarona. Y si no se controla, entonces ya es la cardioversión eléctrica. Entonces, como algoritmo es primero control de frecuencia, luego
cardioversión puede ser farmacológica o eléctrica, pero si la farmacológica se dio y no funcionó, entonces la cardioversión eléctrica. Aquí, si el paciente está inestable, pasa directo a cardioversión eléctrica. Para pacientes con falla congestiva cardíaca, no solo vamos a poder dar o amiodarona o dofetilde, pero los demás no. Y en pacientes normales, bueno, que no tengan falla cardíaca, es mejor dar sotalol o dofetilde o flecainamida más que amiodarona. Entonces, le llamamos que el paciente está controlado o que la frecuencia está controlada cuando su frecuencia está entre 60 y 80 latidos por minuto en reposo o 90 a 110 con ejercicio moderado. La fibrilación auricular en un electrocardiograma se va a ver como una taquicardia irregularmente irregular. Decimos que la fibrilación auricular es la arritmia más arrítmica. A veces podemos ver las ondas F, que son así como muchas ondas P, pero no les decimos ondas P, son ondas F, que hasta puede parecer como ruido, y luego de repente un QRS y así, pero no hay la misma distancia entre QRS, por eso es irregularmente irregular. Entonces, bueno, si vemos esto en un electrocardiograma, o puede parecer ruido, pero lo que nos va a distinguir, por ejemplo, de ruido o no es que los QRS no están a la misma distancia. Bueno, entonces, si el paciente no se controló, vamos a hacer cardioversión farmacológica. Ahora hay una cosa que es la cardioversión de elección, que esta es la que hacemos, por ejemplo, en los pacientes jóvenes o así que no tienen problemas estructurales en el corazón. Aquí hay dos opciones. En la primera es antes de hacer la cardioversión, primero hacemos un eco transesofágico para ver que no haya trombos en la aurícula, o lo hacemos al mismo tiempo donde vamos a hacer la cardioversión, y luego por 6 semanas le dejamos warfarina. La otra opción es damos primero warfarina por 3 semanas, luego la cardioversión y luego 6 semanas de warfarina. Esto es solo para asegurarnos que el paciente no vaya a tener un trombo antes de la cardioversión. Entonces, bueno, en ambos casos el paciente se va a ir después de la cardioversión con 6 semanas de warfarina y con un INR de 2 a 3. Esta es la cardioversión electiva, y esta, o sea, clásicamente se hacen pacientes que tengan fibrilación auricular por más de 48 horas, que obviamente estén estables, pero no vamos a saber nunca en cuánto tiempo ha pasado en realidad de que el paciente tenga fibrilación auricular, entonces siempre lo vamos a tratar así. O sea, un paciente que venga con menos de 48 horas, no nos cuesta nada hacerle bueno, o sea, no sabemos primero si tiene menos de 48 horas. Y la otra, no nos cuesta nada hacer un ecocardiograma comparado con la probabilidad de que sí tenga un trombo y nada más hagamos así cardioversión. Entonces siempre lo hacemos de esta manera, pero esto es para la cardioversión electiva, porque lo primero que hacemos es, si el paciente tiene fibrilación auricular, ¿está estable o está inestable? Si está inestable es cardioversión eléctrica. Si está estable, entonces es control de frecuencia. Y sí, se controla con esto ya. Ahora, todo paciente que esté con fibrilación auricular, sí, con control de frecuencia, pero generalmente se va con anticoagulación. Y esto es mejor o igual que controlar el ritmo. Pero controlar el ritmo, generalmente los pacientes regresan, porque el hacer la cardioversión no cambia que la aurícula esté dilatada, ¿no? Entonces finalmente van a regresar. Eso, o si y ya el anticoagulante lo vamos a elegir dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente, y para esto es nuestra tabla de Schatz-Basque. Bueno, hay otra cosa que es la ablación, que sería quemar ahí los focos donde están las venas pulmonares que están haciendo eso, pero eso también necesita anticoagulante, anticoagulación después. Ahora, el paciente para hacerle el score de Schatz-Basque 2, esto ya está en otro video. Y ya por último, el paciente con cardioversión eléctrica, ese necesita o sedante o anestésico.